Aquí estamos nuevamente delante de tu presencia. Pedimos ahora tu dirección específica, Señor, para el mensaje del día de hoy. Yo te pido, mi Dios, que utilices a este obrero inútil para que pueda edificar a mis hermanos, Señor. Yo te pido que nos hables, Señor, por medio de tu palabra, porque el motivo por la que le dejaste es para eso, Señor, para que seamos edificados, para que nos veamos a la luz y al espejo de tu palabra con la finalidad de poder redireccionar nuestra vida si lo estamos haciendo mal, Señor. Así que ponemos esta enseñanza en tus manos y te pedimos que nos guíes, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén y amén. Pues mis hermanos, continuamos con nuestro estudio expositivo de la epístola a los Hebreos, Seguimos en el capítulo 9, donde el Señor nos ha estado hablando en relación al sacerdocio de Cristo, el cual es muy, pero muy por encima del sacerdocio levítico. Porque como lo hemos visto a través de los cultos levíticos, el hombre no podía cambiar su naturaleza caída, ni tampoco podía quitar de forma definitiva su pecado. Por ese motivo, Dios estableció un nuevo pacto, pero también un nuevo culto donde Cristo ahora es el centro de ese culto. Donde, por cierto, como lo vimos la semana pasada, fue necesario el derramamiento de sangre para poder quitar de forma definitiva el pecado que condenaba al hombre o que condena al hombre. Por ese motivo, Cristo tuvo que derramar su sangre en la cruz para otorgarnos el perdón. Y el día de hoy, mis hermanos, continuaremos tratando el tema del sacrificio que nos quita el pecado y de igual forma la condenación del castigo eterno. Solo que vamos a ver este tema bajo los siguientes 3 puntos. En primer lugar, fue necesario un sacrificio mejor al levítico. En segundo lugar, tenía que ser un sacrificio no con sangre ajena. Y en tercer lugar, tenía que ser solamente un sacrificio. No 2, no 3, no 4, solamente un sacrificio. Así que bajo estos 3 puntos analizaremos nuestro texto base. Acompáñenme en su Biblia a Hebreos capítulo 9 y vamos a dar lectura los versos 23 hasta terminar el capítulo. Al 28. Hebreos 9, 23 al 28 nos dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El título que le hemos dado a esta enseñanza es: el pecado es quitado por siempre. El pecado es quitado por siempre. Ahora, uno de los grandes problemas que siempre ha existido en la vida del ser humano es la esclavitud. Y aunque en la historia no hay un registro así específico del origen de la esclavitud, en diferentes culturas de la antigüedad se han encontrado registros de esta práctica, como por ejemplo en el código Hammurabi, que pertenece a la región de Mesopotamia.
Este tiene una fecha aproximada de 2 milenios antes de Jesucristo y ya se encuentran registros de esta práctica, es decir, de la esclavitud. La realidad es que el hombre, por naturaleza, es ambicioso. Por ese motivo, le gusta esclavizar a otros seres humanos. De hecho, esto se miró mucho en los tiempos de los reyes, cuando querían extender sus dominios. Y si ellos al llegar a una nueva región, los habitantes de esa región les presentaban resistencia, inmediatamente les declaraban la guerra. Por lo tanto, los habitantes de esa región solamente tenían 2 opciones. Una era presentar defensa con sus fuerzas armadas hasta llegar a la última consecuencia, es decir, la muerte si fuera necesario. Y la segunda, pues simplemente era levantar las manos, rendirse y quedar a expensas de los invasores. Y por lo tanto, muchos eran tomados en esclavitud. Ahora, la Escritura, mis hermanos, también nos da ejemplos de estos acontecimientos, como por ejemplo, la Escritura nos dice que en los tiempos del patriarca Abraham, hubo 4 reyes que le hicieron la guerra a otros 5, porque estos 5 se habían rebelado contra uno de los 4 reyes. Este era el rey Kedorlaomer. Y como los 4 reyes le ganaron la batalla a los 5 reyes, se llevaron en cautiverio a sus habitantes. Sin embargo, dentro de los 5 reyes que perdieron la batalla, estaba el rey de Sodoma, donde moraba Lot, el sobrino de Abraham. Y cuando Abraham supo que se habían llevado en cautiverio a su sobrino Lot, inmediatamente se armó de sus criados. La Escritura nos dice que eran como 318 entre sus criados y los nacidos en su casa. Y se fueron sobre ellos. Y la Escritura también nos dice que les cayeron de sorpresa, los dominaron y pudieron liberar a Lot, a las mujeres y todos los bienes que habían agarrado como botín de esa guerra. Lo cual nos enseña que las guerras entre reyes siempre se han tenido o siempre han existido, pero también nos habla que cuando alguien perdía una guerra había esclavitud. Pero por otro lado, la Escritura también nos enseña que hay otro tipo de esclavitud, la cual no es física, porque es espiritual. Y los primeros esclavos espirituales que registra la Escritura son Adán y Eva, cuando quisieron tener más de lo que Dios les había dado. La realidad es que este siempre ha sido el verdadero problema del hombre, porque por naturaleza quiere tener más de lo que Dios ya le dio. Como por ejemplo, hay quienes tienen un negocio, el cual les da todo lo necesario para vivir, es decir, alimentación, vestuario, casa, comida y hasta para salir de vacaciones 1 o 2 veces al año. Pero por la misma ambición que hay en el hombre no está a gusto y quiere más y más. Y muchas veces sin darse cuenta, en lugar de disfrutar lo que ya tiene, se convierte en un esclavo del pecado, del trabajo. Por lo tanto, no disfruta la familia, no disfruta la casa, a veces ni come y salir de vacaciones, imposible, porque está atrapado en el trabajo. Ahora, claro que no estoy diciendo que sea malo que un empresario quiera tener más sucursales de su empresa, pero si esas sucursales lo esclavizan al punto de descuidar su familia, su vida personal, su salud, incluso su relación con Dios, entonces sí puede ser algo malo para nuestra vida. Por eso, siempre debemos hacernos la pregunta, ¿realmente nos conviene tener más de lo que Dios ya nos dio?
Miren lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 30, versículos 7 y 9, pero se los vamos a poner en la pantalla en la Nueva Traducción Viviente. Dice aquí esta escritura: oh Dios, te ruego 2 favores, concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza, dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades, pues si me hago rico, podría negarte, es decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Sí, definitivamente, mis hermanos, si nuestro corazón está centrado en las riquezas, nos puede llevar por un camino fuera de la voluntad de Dios, porque a final de cuentas nos esclaviza. Por ese motivo, aquí este sabio llamado Agur dice: no me des pobreza ni riqueza, dame solamente lo suficiente para satisfacer mis necesidades. La realidad es que el origen de la esclavitud del hombre siempre ha estado en el corazón de él, porque ambiciona más de lo que el Señor ya le dio. Y esto fue lo que pasó con Eva, porque ella y Adán en Edén no tenían todo. Pero definitivamente la Escritura nos enseña que su corazón no se había saciado. Y esa fue una herramienta de Satanás que él utilizó para cambiar lo prohibido en algo codiciable. Como la Escritura lo enseña en Génesis capítulo 3, versículos 3 y 4. Se los vamos a poner en la pantalla. Nos dice esta Escritura: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, todos sabemos que Dios le había dado la instrucción a Adán que no comiera de ese árbol del bien y del mal, porque si comía, él iba a morir. ¿Y cómo comió? Pues eso fue lo que pasó. Sin embargo, mis hermanos, esta muerte no fue solamente física, sino también espiritual. Por eso Pablo le dice a los Efesios, en Efesios 1, y él, es decir, Dios, nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y obviamente no está hablando aquí de una muerte física, porque seguimos vivos. La muerte a la que se está refiriendo es la espiritual, la cual inició en Edén. Esto quiere decir que el hombre, su condición natural, es decir, sin Cristo, está muerto en sus delitos y pecados, y por lo tanto su condición espiritual es de muerte. Pero no solo eso, sino también es esclavo del pecado. Por eso es que el hombre en su condición natural necesita un libertador para que lo saque de la esclavitud del pecado. Y ese libertador es Cristo, porque Él es el que nos da vida espiritual para que dejemos de estar muertos en nuestros delitos y pecados. De hecho, cuando Pablo le está dando recomendaciones a Tito, hace mención a varios de los pecados que un cristiano ya no debe practicar, porque ya no estamos muertos en los delitos y pecados para que continuemos en ellos. Les vamos a poner la escritura en la pantalla de Tito capítulo 3, versículos 1 al 3. Nos dice aquí la escritura. Dice Pablo: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades,
que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. En Cristo, mis hermanos, esto ya no debe ser, o nosotros ya no debemos andar en estos tipos de pecados, porque Cristo ya nos hizo libres de esa esclavitud. Por eso Pablo también le dice a los Gálatas, en Gálatas capítulo 5, verso 1, se los ponemos en la pantalla. Dice aquí Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Por lo cual, mis hermanos, si Cristo ya nos hizo libres de la esclavitud del pecado, ahora nuestra responsabilidad como cristianos es dejar de andar en esos pecados. Ahora, teniendo esto en mente, es decir, que Cristo nos hizo libres de la esclavitud del pecado, veamos ahora cómo Cristo, nos quitó el pecado para que seamos libres. Dice el escritor a los Hebreos en el verso 23 de nuestro texto base: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Aquí entramos al primer punto de la enseñanza, porque para que el pecado pudiera ser quitado de nuestra vida, fue necesario un mejor sacrificio que el levítico. Ahora, si recuerdan, la Escritura nos dice que los sacrificios levíticos se hacían constantemente porque el hombre, su condición natural, pecaba constantemente. Y esto es algo como sigue pasando el día de hoy. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 3, versos 10 y 11, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa, mis hermanos, es una realidad que el día de hoy no podemos negar, porque así estábamos todos. No buscábamos a Dios. De hecho, desde que nos levantábamos, se nos venía a la mente 1000 cosas, pero nunca pensábamos en Dios. Pero eso sí, nomás teníamos un problema, ¿qué hacíamos? Inmediatamente, ¿no? Buscar al Señor, buscar a Dios para que nos ayude a salir de esa situación difícil. Pero lo buscábamos no realmente porque nos interesara tener una relación con Él, porque lo único que estábamos buscando es que nos ayudara o nos ayude a salir de ese problema o esa situación que se nos está presentando. Pero en cuanto a la situación se pone menos complicada o se soluciona, volvíamos a nuestra vida normal sin considerar a Dios. Y esta, mis hermanos, es la misma condición en la que estaba el pueblo de Israel, porque en cuanto se sentían oprimidos, clamaban a Dios. Y cuando Dios les quitaba el opresor, volvían a sus vidas normales como si Dios no existiera. Por eso el Señor, cuando llama al profeta Ezequiel, le dice lo siguiente en Ezequiel capítulo 2, versículos 1 al 3, se los vamos a poner en la pantalla. Nos dice aquí la Escritura: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Está hablando Dios con Ezequiel. Ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Ahora, cuando Dios está haciendo este llamado
al profeta Ezequiel, ya habían pasado aproximadamente como 900 años desde que Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto y les dio su ley. Y cuando Dios llamó a Moisés, esto fue aproximadamente como el año 590 antes de Cristo. Y si le echamos un poco de cuentas, estamos hablando de un periodo aproximadamente como de un siglo. Desde cuando el Señor le dio su ley, y de hecho el pueblo se comprometió a andar en los estatutos de Dios, un siglo después seguían haciendo lo que les daba ganas, se rebelaban contra Dios. Lo cual indica que por más sacrificios personales que el pueblo hacía, su condición de pecado seguía siendo la misma, porque se rebelaban constantemente contra Dios. Ahora, eso por un lado. Pero por el otro, su relación con Dios era de una forma religiosa a través del culto de la ley. Y por lo tanto, en ese tiempo los que realmente no se la acababan eran los sacerdotes. Porque tenían que estar constantemente presentando sacrificios por el pueblo. Se enojaba o algo contra Dios, vamos, un sacrificio. Esto, un sacrificio. Y ahí estaban los sacerdotes día y noche, o todo el día prácticamente, ofreciendo sacrificios por los pecados del pueblo. De hecho, en la Escritura en ninguna parte se ve de que se mencione que había sillas, todo el tiempo estaban parados, trabajando por los sacrificios del pueblo. Sin embargo, la realidad, mis hermanos, es que el pueblo solo se preocupaba por cumplir. Voy, llevo mi sacrificio y vuelvo a mi vida normal. Peco contra Dios, voy, sacrificio y vuelvo a mi vida normal. Una vida religiosa. Ahora, a veces, mis hermanos, muchas veces la iglesia también así está. Porque a veces solo la iglesia piensa que con venir los domingos a la iglesia es más que suficiente para estar bien con Dios. Aunque es bueno venir los domingos a la iglesia, pero no es suficiente. Porque si analizamos la Escritura, vamos a encontrar que tenemos mínimo 2 responsabilidades como cristianos. La primera la encontramos en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, se los ponemos en la pantalla. Nos dice aquí la Escritura: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, todos conocemos esta instrucción como la Gran Comisión, la cual consiste en hacer discípulos. Sin embargo, aquí surge una pregunta. Y la pregunta es: ¿esta instrucción Jesús se la dio solamente a sus apóstoles o es para toda la iglesia de Cristo? ¿Qué piensan al respecto? Yo estoy convencido, mis hermanos, que esta instrucción es para toda la iglesia de Cristo, porque si fuera únicamente para los apóstoles, esta comisión se hubiera acabado en el primer siglo, cuando murió el último apóstol. Sin embargo, la historia nos dice que la gran comisión sigue vigente. De hecho, por ese motivo estamos aquí, porque alguien se tomó el tiempo para hablarnos del evangelio, incluso se dio el tiempo para discipularnos. Entonces es claro que esta instrucción no fue solamente para los apóstoles, sino para toda la iglesia de Cristo. Por lo cual, si somos parte de la iglesia de Cristo,
deberíamos estar haciendo discípulos, porque a final de cuentas también somos embajadores de Cristo, como la Escritura lo enseña en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 20. Se los vamos a poner en la pantalla, pero se los vamos a poner en la versión Palabra de Dios para Todos, para que nos quede más claro lo que dice esta instrucción. Dice esta traducción: si alguien está unido a Cristo, se convierte en un ser nuevo que ha dejado lo viejo atrás y está totalmente renovado. Todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Lo que quiero decir es que a través de Cristo, Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar. Así que hemos sido enviados para hablar el mensaje de Cristo. Es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Por lo cual, mis hermanos, el ministerio de la reconciliación es una tarea de la iglesia, es decir, es tuya y mía. Es nuestra responsabilidad. La pregunta aquí es, ¿lo estamos haciendo? Es decir, ¿estamos reconciliando a las personas con Dios? La realidad es que hay muchos hermanos que tienen años en el Evangelio, años como cristianos, pero nunca se han dado el tiempo para llevar a una persona a la reconciliación con Dios. Ahora, esa es una de las responsabilidades que el Señor nos dio. Ahora la segunda es la que nos habla la Escritura de los dones espirituales, los cuales recibimos cuando nacimos de nuevo. Y voy a tomar de referencia la Escritura de Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8, pero ahora véanlo en su Biblia. Romanos capítulo 12, a partir del versículo 3. Nos dice aquí la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferente, ¿qué dice? Dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Se observan, esta escritura nos dice que todos somos parte de un mismo cuerpo. Sin embargo, también nos dice que se nos dieron diferentes dones. Algunos que son mencionados aquí son profecía, servicio, enseñanza, exhortación, contribuir, liderazgo y misericordia. Pero hay otros dones que se mencionan en otras escrituras, como palabra de sabiduría, el hacer milagros, el dar sanidad, el de ayuda, el de administración, el de lenguas, el de interpretación de lenguas, el de evangelista o el de pastor maestro. Todos estos son dones espirituales que el Señor le dio a su iglesia. Sin embargo, actualmente hay hermanos que ni siquiera han identificado su don y por lo tanto no están funcionando. Ahora, yo les pregunto, ¿ya identificaron su don? ¿Ya lo identificaron?
Ahora, si ya lo identificaron, la segunda pregunta es, ¿lo están poniendo por obra? Porque recuerden que cuando un miembro del cuerpo no funciona, va a afectar a todo el cuerpo. Por eso debemos estar activos con nuestros dones, así como nuestro cuerpo. El ojo tiene que estar en sincronía con la mano, con el oído, todo. Somos un cuerpo, ¿verdad? Y el Señor hizo su cuerpo perfecto, por eso le dio dones a la iglesia. Unos trabajan de una forma, otros trabajan de otra forma, pero debemos estar activos con nuestros dones. Por eso es importante, mis hermanos, que cuidemos no ser una iglesia como estaba el pueblo de Israel, el cual operaba de una forma religiosa, pero su corazón no buscaba hacer la voluntad de Dios. Por ese motivo, Dios envió a su Hijo para que ese culto religioso de los israelitas dejara de existir. Sin embargo, es importante mencionar que a través de ese culto, Dios le dio al pueblo de Israel figuras de las cosas celestiales, como lo son el altar del holocausto, el lavacro, la mesa de los panes de propiciación, el candelabro, el altar de incienso y el arca del testimonio. Todos estos elementos estaban dentro del tabernáculo, pero solo eran figuras y sombras de las cosas celestiales. Como también el mismo autor a los hebreos lo menciona en Hebreos capítulo 8, versículo 5, se los ponemos en la pantalla, que ya vimos. Nos dice aquí, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Por lo tanto, los elementos que había en el tabernáculo solo eran copias, de las cosas del cielo. Sin embargo, estos elementos tenían que ser purificados con la sangre de animales. Cada vez se presentaba un sacrificio y tenían que purificarse los elementos. Pero si hablamos de las verdaderas, es decir, de las del cielo, la purificación debería ser con sacrificios superiores, como lo menciona la Nueva Traducción Viviente, se los vamos a poner en la pantalla. Hebreos 9:23 nos dice esta traducción. Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había eran copias de las cosas del cielo, deberían ser purificadas mediante la sangre de animales, pero las cosas verdaderas del cielo deberían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Ahora aquí es donde entra el sacrificio de Cristo. Por eso el escritor de los Hebreos dice en el versículo 24 del texto base, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces es claro que Cristo no entró en el santuario terrenal cuando derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados, sino que Cristo entró directamente al santuario verdadero, es decir, en el que está en el cielo, para presentarse ante Dios por cada uno de nosotros. Pero de igual forma, Cristo está ahí intercediendo por nosotros, como lo vimos en el capítulo 7, versículos 22 al 25, donde nos dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas es decir, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces Cristo, por medio de su sacrificio en la cruz, nos quita el pecado, nos da salvación y ahora intercede por nosotros. Y qué bueno que lo hace, porque la verdad es que diariamente
necesitamos que Dios derrame de su amor y su misericordia en nuestra vida, porque todos los días fallamos contra Dios y hacemos cosas que no le glorifican, como por ejemplo nos enojamos y como consecuencia soltamos la lengua y empezamos a maldecir o ofender a nuestros seres queridos. O por otro lado, mirar algo indebido, lo cual nos puede llevar a las tinieblas. En este sentido, Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23. Se los vamos a poner en la versión Palabra de Dios para Todos en la pantalla. Dice aquí Jesús: el ojo es la luz del cuerpo. Si tus ojos ven bien, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tus ojos ven mal, entonces todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Si la única luz que tienes es la oscuridad, qué horrible oscuridad tendrás. Por eso es importante cuidar lo que estamos mirando para no llenar nuestro cuerpo de tinieblas. Y todo esto, mis hermanos, es parte de lo que podemos estar experimentando en el diario vivir. Y como en ocasiones caemos, tenemos que recurrir a Jesús en arrepentimiento para que Él nos limpie de toda maldad, como dice el apóstol Juan en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo cual, mis hermanos, necesitamos la intervención de Jesús ante el Padre todos los días. Porque Él es el único que se presentó con un sacrificio superior al levítico. Porque Él lo hizo con su propia sangre, no lo hizo con sangre ajena. Por eso continúa diciendo el escritor a los Hebreos en el versículo 25 del texto base: y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y aquí entramos a nuestro segundo punto de la enseñanza, porque para que el pecado pudiera ser quitado de nuestra vida, tenía que presentarse un sacrificio no con sangre ajena, como se practicaba en el culto levítico. Porque en ese culto cada año el sacerdote entraba en el lugar santísimo con sangre de un animal sacrificado para que el pueblo pudiera tener un perdón temporal. Por eso lo hacían cada año. Era solamente temporal. Y ahora, si esto lo hacía cada año un sacerdote o sumo sacerdote, en el trayecto de su vida presentaba de 60 a 90 sacrificios, porque de acuerdo a la ley, el oficio del sumo sacerdote era de por vida, y cuando él moría, entonces un hijo debía de heredar ese oficio. De hecho, el primer ejemplo registrado en la Biblia es el de Eleazar, quien sustituyó a Aarón, su padre, como lo enseña la Escritura en Números capítulo 20, versículos 25 al 26, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí la Escritura: está diciendo Moisés, más bien Dios le está diciendo a Moisés: toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Ur, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Aquí vemos cómo las vestiduras de Aarón pasaron a su hijo, porque fue el que lo sustituyó, y ya Aarón iba a dejar de morir por herencia, se hizo. Y a partir de ese momento, Eleazar, hasta que murió, él cada año tenía que presentarse en lugar santísimo con sangre ajena para que el pueblo pudiera tener un perdón temporal. Sin embargo, mis hermanos, cuando Cristo entró en el lugar santísimo, no fue bajo este modelo. Porque para empezar, Jesús no era descendiente de Leví, sino de Judá. Y por lo tanto,
Para los israelitas, esto era algo no autorizado por Dios. Sin embargo, Dios, por medio de Cristo, estaba estableciendo un nuevo sacerdocio superior al levítico, porque lo hizo por medio de Melquisedec, como ya lo vimos. Donde Cristo fue el mismo sacrificio. Ya no fue un animalito, sino que Él fue el mismo sacrificio. Y después de derramar su sangre en la cruz, Él ascendió al cielo para ejercer el oficio de sumo sacerdote en el lugar santísimo, pero celestial. Ahora continúa diciendo el escritor a los Hebreos en el verso 26 de nuestro texto base. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aquí el escritor a los Hebreos está haciendo un contraste entre los sacrificios levíticos y el de Cristo. Porque bajo el contexto levítico, como ya vimos, se tenían que hacer muchos sacrificios porque no quitaban el pecado, era solo temporal. Pero bajo el contexto de Cristo, todo es diferente, porque para empezar, la sangre presentada no fue la de un cordero, sino la de Cristo, derivado a que ahora Él era el cordero. Por ese motivo, cuando Juan el Bautista miró por primera vez a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en este mismo sentido, cuando el apóstol Pedro hace un llamado a la iglesia a vivir en santidad, dice lo siguiente en 1 Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 19, se los vamos a poner en la pantalla. Dice: porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí vemos cómo Pedro también menciona a Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero también menciona la sangre de Cristo, la cual fue derramada en la cruz para el perdón de pecados. Por eso el escritor a los Hebreos dice en la segunda parte del verso 26, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahora, otro punto que es importante mencionar aquí es que debemos renovar nuestra mente en relación a los sacrificios. Porque el hombre, cuando se siente culpable, quiere hacer sacrificios para buscar el favor de Dios. Como por ejemplo, se siente culpable y trata de ayudar a la gente. Ve si tiene necesidades, ayudarle. Trata de ser un buen vecino. Y si un vecino le pone basura enfrente o le pone su carro enfrente de su cochera, trata de llevársela calmado, no pelear. Incluso muchos hacen mandas, como por ejemplo, se sienten ahora sí culpables de algo y dicen: ahora sí voy a ir a la iglesia, ahora sí voy a ir a la iglesia. Ahora, claro que esto es bueno, venir a la iglesia, pero nunca será para que Dios nos quite el pecado que nos condena. Porque esa obra, mis hermanos, ya la hizo Cristo en la cruz y eso es importante entenderlo. No querer hacer cosas para buscar el favor de Dios, porque eso ya lo hizo Cristo en relación a la salvación, me estoy refiriendo. Y esto es
porque Dios solamente mira un sacrificio, y el sacrificio que Él mira es el de su Hijo Jesucristo. No hay más. Ahora, el escritor a los Hebreos termina el capítulo 9 haciendo una comparación en los dos últimos versículos del texto base, donde nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y aquí entramos a nuestro tercer punto de la enseñanza, porque para que el pecado pudiera ser quitado de la vida del ser humano, se necesitó únicamente un sacrificio. Ahora, para que la audiencia primaria a la cual el escritor a los Hebreos le estaba escribiendo esta epístola entendiera que ya no era necesario seguir ofreciendo sacrificios anuales como los que se habían establecido en la ley, el escritor a los Hebreos en el versículo 27 menciona dos acontecimientos que son únicos en la vida de todo ser humano. Estos son la muerte y el juicio de Dios. La muerte y el juicio de Dios. Ahora, si hablamos de la muerte, todos sabemos que este veredicto se dio en Edén con Adán y Eva cuando desobedecieron contra Dios, y a partir de ese momento hasta el día de hoy, todos mueren. Murió Adán, murió Eva, murieron sus hijos, murieron sus nietos y murió toda su descendencia. Y en nuestro caso, un día también experimentaremos la muerte porque todos somos descendientes de Adán. De hecho, el nombre de Adán en hebreo significa humanidad. Y nosotros somos parte de la humanidad. Ahora, por otro lado, hay algunas religiones, sobre todo orientales, como el hinduismo y el budismo, los cuales enseñan que el hombre puede reencarnar con otro cuerpo. Sin embargo, la Escritura nos enseña que Dios solamente estableció una muerte y después de esto, el juicio. Este es el segundo acontecimiento que el escritor a los Hebreos menciona en el versículo 27, cuando dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ahora, aquí la palabra juicio en su original se refiere a una resolución legal. Es como cuando un malhechor se presenta ante un juez para ser juzgado, sobre todo si lo agarraron cometiendo un delito. En ese sentido, todos, de acuerdo a lo que dice la Escritura, éramos malhechores. De hecho, nos dice la Escritura que no hay ni un justo ni aún uno, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios porque éramos culpables por nuestros pecados. Sin embargo, a través del sacrificio de Cristo, ahora podemos ser libres de ese veredicto que estaba en nuestra cuenta, porque Cristo, como lo hemos visto, pagó el precio de nuestros pecados. Pero si una persona muere y va a la presencia de Dios sin haber aceptado el sacrificio de Cristo, la Escritura nos dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es. Por eso es importante aceptar el sacrificio de Cristo para que sea nuestro abogado defensor en ese juicio. La realidad es que mucha gente vive sin tomar en cuenta el hecho de que un día estará en la presencia de Dios para dar cuenta de sus pecados. Y nuestra responsabilidad como parte del cuerpo de Cristo es apercibirlos, porque su vida eterna va a depender de eso. Es decir, vida eterna con Cristo o castigo eterno sin Cristo. Ese es un anuncio que nosotros como embajadores debemos estar dando. Por eso el apóstol Pedro
Dijo en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y este, mis hermanos, debe seguir siendo nuestro mensaje. Porque la muerte y el juicio de Dios, tarde que temprano, llegará a todo ser humano, le guste o no le guste, porque es algo que Dios ya estableció. Sin embargo, así como existe una muerte y un juicio, el escritor a los Hebreos nos dice en el versículo 28 del texto base, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Uno de los motivos, mis hermanos, por el cual es imposible que Cristo tenga que presentar un segundo sacrificio es porque actualmente Él está en la presencia de Dios. No para ser juzgado, como es el caso del hombre cuando muere, porque Cristo, como dice la Escritura, murió sin pecado. Y por lo tanto, Cristo ahora está en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros, como ya vimos. Sin embargo, en relación al sacrificio de Cristo, el escritor a los Hebreos nos dice que así como hay una muerte y un juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para llevar el pecado de muchos y por lo tanto ya no es necesario otro, solamente uno. Así como hay una muerte, hay un juicio, fue necesario un sacrificio. Ahora, también es importante poner atención a lo que el escritor a los Hebreos nos dice en la segunda parte del verso o versículo 28, cuando dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La pregunta aquí es, ¿somos de los que estamos esperando su regreso? ¿Somos de los que estamos esperando su regreso? ¿O vivimos como si Cristo no fuera a regresar? Espero que todos estemos esperando su regreso para que nos salve, como aquí dice la Escritura, nos dé salvación. Ahora, por otro lado, el escritor a los Hebreos nos presenta 3 manifestaciones de Cristo, donde 2 son ante el hombre y una es ante Dios. Y si hablamos de la primera manifestación ante el hombre, fue cuando Cristo se encarnó y vino a este mundo como ser humano para morir en la cruz por nuestros pecados. Esta fue la primera manifestación de Cristo ante el hombre. Y una vez que Cristo ascendió al cielo, dejó establecido que regresaría para manifestarse una segunda vez. Esto también lo vemos en Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11, se los ponemos en la pantalla. Dice aquí la Escritura, y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Esta escritura nos enseña que Cristo un día va a regresar. Y en este mismo sentido, la escritura nos dice en Tito capítulo 2, versículos 11 al 13, se los ponemos en la pantalla. Nos dice aquí la escritura, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí la palabra clave es manifestación, porque en griego tiene el sentido bíblico de un evento donde una deidad se hará visible o va a manifestar su presencia. Y esto será cuando Cristo aparezca por segunda vez. Sin embargo, es importante tener presente lo que nos está diciendo este texto
en relación a cómo debemos vivir la vida cristiana entre tanto Cristo regrese. Y aquí se mencionan al menos 5 cosas que debemos estar haciendo como cristianos. Estas son, en primer lugar, dice que debemos renunciar a la impiedad, es decir, a la injusticia, como por ejemplo, no dando el debido respeto a nuestro Dios, como llegando tarde a los servicios, no orar como si no ocupáramos de Dios, no leer su palabra como si ya todo lo supiéramos, o incluso dejar de congregarnos como si fuera algo que no fuera importante. Todo esto es actuar injustamente cuando hemos recibido la salvación por gracia. Lo segundo que nos dice es que debemos renunciar a los deseos mundanos, es decir, a todo aquello que es opuesto a lo espiritual, como preferir tener reuniones con gente que no es cristiana, donde hay todo tipo de inmoralidad. Debemos renunciar a esos deseos mundanos. En tercer lugar, nos dice que debemos vivir en este siglo de una forma sobria. Esto se refiere a que debemos saber controlar nuestros deseos y pasiones carnales, como por ejemplo, querer salir de compras cuando sabemos que no tenemos dinero. Pero como queremos hacerlo, ahí vamos, estamos saturando la tarjeta de crédito y al rato estamos metidos en un problemón. Controlar nuestros deseos y pasiones. En cuarto lugar, nos dice que debemos vivir de una forma justa. Esto se refiere a saber vivir con las normas morales y sociales de nuestro entorno, como por ejemplo, siendo honestos, respetar las leyes y respetar a las autoridades. Y en quinto lugar nos dice que debemos vivir de una forma piadosa, es decir, dando reverencia y respeto a nuestro Dios. Estas son instrucciones que nos enseña la palabra de Dios, que nosotros como iglesia o como cristianos debemos estar haciendo o viviendo entre tanto Jesús regresa. Nos dejó tareas el Señor. Y por lo tanto, la segunda manifestación ante el hombre será cuando Cristo regrese para salvar a los que le esperan. Primera manifestación, cuando vino como hombre, muere en la cruz, asciende al cielo. Segunda manifestación, cuando Él regrese y todo ojo le verá. Y la tercera manifestación es ante Dios. Y ahí es donde Cristo está actualmente, ante Dios. Ahora, si analizamos el sistema levítico, Dios también estableció algo muy parecido, sobre todo en el día de la expiación. Porque en ese ritual los sumos sacerdotes también desaparecían 2 veces ante el pueblo. La primera era cuando el sumo sacerdote expiaba sus pecados y los de su familia tras el velo. Y la segunda era cuando entraba a expiar los pecados del pueblo en el lugar santísimo. Entonces el sumo sacerdote desaparecía 2 veces de la presencia del pueblo, y mientras estos 2 eventos se daban, el pueblo estaba en silencio esperando la respuesta de Dios. Porque si el sumo sacerdote no salía la segunda vez, eso significaba que Dios no había aceptado la expiación por los pecados del pueblo. Ahora, si analizamos la obra de Cristo, es algo muy similar. Solo que Cristo no necesitó hacer expiación por sus pecados, porque Él era sin pecado. Pero Cristo sí presentó una expiación con su propia sangre para el perdón de nuestros pecados, y por lo tanto Cristo en estos momentos está en el lugar santísimo como lo hacía el sumo sacerdote en el día de la expiación. Y como Cristo, mis hermanos, no ha salido del lugar santísimo, nosotros como iglesia deberíamos estar expectantes, esperando su salida, como lo hacía el pueblo de Israel en la expiación. Sin embargo, cuando Cristo regrese o salga del lugar santísimo,
entonces nuestra purificación será completa para poder estar en la presencia de Dios por siempre. ¿Se dan cuenta la similitud que hay de lo que estableció en el día de la expiación con lo que está haciendo Cristo? ¿Sí? Cristo, primera manifestación, sacrificio, entra al lugar santísimo. Pero ahora falta que salga de su regreso. Es cuando nos dará la salvación, ¿verdad? Es cuando el sumo sacerdote salía y el pueblo sabía que Dios había perdonado los pecados del pueblo. Solo que Cristo, cuando salga del lugar santísimo, nos dará la salvación perpetua, por siempre. Amén, mis hermanos. Entonces, como conclusión, salgamos de este lugar teniendo presente, en primer lugar, para que el pecado pudiera ser quitado de la vida del ser humano, fue necesario presentar un mejor sacrificio que el levítico, porque el levítico no podía quitar el pecado de una forma definitiva, pero el sacrificio de Cristo sí lo hizo y aparte nos ofrece salvación. En segundo lugar, para que el pecado pudiera ser quitado de la vida del hombre, fue necesario presentar un sacrificio no con sangre ajena, como se hacía en el culto levítico, porque la sangre que Dios aceptó fue la de Cristo derramada en la cruz, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y en tercer lugar, para que el pecado pudiera ser quitado de la vida del hombre, se necesitó solamente un sacrificio, por medio del cual Cristo, como sumo sacerdote, está en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. Pero cuando salga de ahí y regrese, nos dará salvación a todos aquellos que estemos esperando su regreso. Así que, mis hermanos, seamos una iglesia que está a la expectativa del regreso de Cristo, viviendo bajo los lineamientos que Él nos dejó en su palabra, como lo es, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir de una forma sobria, justa y piadosa, para que glorifiquemos a Dios con todo lo que hagamos hasta que Él regrese por nosotros. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Oh bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra que nos muestra qué es lo que tú quieres con tu iglesia, Señor. ¿Qué es lo que anhelas que haga tu iglesia? Yo te pido, Señor, que nos ayudes, aunque realmente ya lo hiciste porque enviaste a tu Espíritu Santo a nuestra vida. Pero la ayuda que te pido es en el sentido de que nos des esa convicción, en primer lugar, de estar siendo tus embajadores, Señor, haciendo discípulos, presentando tu evangelio, Señor. Pero en segundo lugar, que pongamos en práctica, Señor, esos dones espirituales que tú ya nos diste, Señor. Yo te pido que si alguno de los hermanos que está aquí no ha identificado su don, te reveles a él, que él pueda identificar en qué parte del cuerpo de Cristo lo has puesto para que allí te sirva, Señor. Porque necesitamos ser un cuerpo activo. De hecho, somos un cuerpo vivo. Pero no permita, Señor, que seamos un miembro del cuerpo inactivo, Señor, porque todo lo que es inactivo, Señor, no funciona. Queremos ser esa iglesia unida, sirviéndote, Señor, y poniendo por obra todo lo que tú nos has dado, Señor. Así que, mi Dios, nuevamente te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y que tu misericordia siga siendo con nosotros para que sigamos adelante, perseverando, Señor, hasta que tú salgas del lugar santísimo, Señor, para poder ser salvos en el sentido de que el pecado sea quitado definitivamente de nuestra vida para que vivamos en una santidad completa. Aunque tú ya no la diste, Señor, pero aún aquí seguimos luchando con la carne. Pero cuando tú regreses, Señor, esa parte carnal va a desaparecer. Porque tú también dices en tu palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Y eso tú nos lo vas a dar, Jesús, cuando regreses para que podamos estar en tu presencia, Señor. Así que, mi Dios, pues aquí estamos, aquí seguimos. Y te damos gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú intercedes cada día por nosotros.
porque conoces nuestra debilidad, conoces nuestras fallas y sabes que te necesitamos, Señor. Ayúdanos también a nosotros a ser una iglesia en dependencia de ti, Señor. Que siempre busquemos, Señor, hacer tu voluntad, no la de nuestra carne, que siempre nos va a querer corromper, sino la que tú estableciste en tu palabra a través del Espíritu Santo, que va a hacer que nuestro ser espiritual crezca, mature y haga siempre tu voluntad, Señor. Así que, mi Dios, nos ponemos en tus manos y te damos gracias. En Cristo Jesús lo hacemos, para tu gloria y para tu honra. Amén y amén.